Perfecto. Ya, entonces los propuestos que les dejé eran 3. ¿Cómo estuvieron con la uno y la 2? ¿Bien? Solo que en la 2 tengo una duda. Perfecto, pregúntame. Ya, que teníamos como el intervalo menos 2, menos uno, y ¿Sí? eso había que reemplazarlo en las X, ¿cierto? ¿Sí? Ya, cuando reemplazábamos teníamos e elevado a uno partido x, y ¿Sí? reemplazábamos por menos 2, hiciste como un cambio que no me quedó muy claro. Entonces, no sé si lo podéis como Sí, hacer. voy a hacer, ya, entonces hago el P2B de nuevo. O sea, voy a preguntar, en la uno ¿alguien tuvo duda? Eso era límites laterales. Si no, va a pasar al tiro al 2. Ah, bueno, si no me preguntan y vuelvo atrás nomás. Ya, entonces, déjame ponerla. En el P2B te decían, considere. A ver, aquí, 2B. Te decían, considere una función f de x es igual a 1 más x Euler elevado a 1 partido en x. Te decían que demuestre que existe un x sub 0 entre menos 2 y menos 1, tal que f de x sub 0 sea igual a 0. Ya, pues entonces para demostrar esta cuestión, tú tenés que hacer de que f de menos 2 por f de menos 1, que son como los rangos, tiene que ser menor a 0. Si es que yo te hubiera puesto entre menos 10 y 100, aquí reemplazáis por menos 10 y por 100. ¿Cachai? Y ya, pues. Cuando reemplazo por menos 2 en esta función, tengo 1 más menos 2 por Euler elevado a 1 partido en menos 2. Y esto es lo mismo de que, o sea, voy a trabajar ahora solo, a ver, esto es 1 menos 2 por Euler elevado a menos un medio, ¿cierto? Y cuando tení un exponente, o sea, algo elevado a un exponente negativo, lo podía escribir como fracción. Entonces esto es lo mismo que 1 partido en Euler elevado a un medio. Y con eso me deshice del negativo. Y después aplico raíz cuadrada, porque el un medio es raíz cuadrada. Entonces me quería raíz de 1 Ah, partido en perfecto. raíz de Euler. Y esto 1. Ya. Es que no sé por qué Sí, tenía la idea de que como estaba con negativo, el menos un medio, ¿ya? lo dabais vuelta y te quedaba como todo eso elevado a 2. Ah, ya, no, no, no. Te queda Pero todo nada que elevado a ver. un medio y aplicáis raíz arriba y abajo, pero la raíz de 1 es 1, entonces fui Ya, y lo perfecto. hice todo de una. Ya, súper. Ya, pues para Eso terminar era. entonces este ejercicio es 1 menos 2 partido en raíz de 2, o sea, raíz de Euler, raíz cuadrada de Euler. Multiplicáis el 1 por Euler, te queda raíz de Euler menos 2 partido en raíz de Euler. Sabemos que Euler es mayor que 2 y menor que 3. Mayor que 2, Euler menor que 3. Aplicáis raíz cuadrada a todos lados, te queda así. Esto es 1,4, esto 1,6, más o menos. Bueno, arriba te va a quedar negativo, abajo positivo, entonces todo esto es negativo. En estos casos, cuando así por Bolzano, por teorema del valor intermedio, lo único que te importa es el signo. No te importa si es que es menos 0,01 o menos 1000, como te importa que sea negativo. Entonces, aquí nosotros ya sabemos de que esta es negativa. Entonces, después cuando reemplazamos lo mismo, pero para el 1, lo voy a hacer abajo. Entonces, después tenéis f de menos 1 va a ser igual a 1 más menos 1 por Euler elevado a 1 partido en menos 1. Queda 1 menos Euler elevado a menos 1. Entonces, esto es 1 menos 1 partido en Euler. Después te queda Euler menos 1 partido en Euler. Y esto es ya 2,7 menos 1. Entonces te queda positivo partido en positivo.
positivo. Entonces volvemos para arriba. Y esto acá es positivo, y positivo por negativo es negativo, y por lo tanto es menor que 0. Esto es menor o igual que 0. Ya, entonces los propuestos, a ver, ¿cuándo se les van a complicar estas cuestiones? Y que se los van a hacer, que les van a poner funciones en un rango donde el límite no va a existir. No sé, les van a poner entre -3 y 3 de, no sé, f de x igual algo partido en 9 menos x cuadrado. Algo así. Entonces, van a tener que calcular el límite y después evaluar. Como, eso es como lo típico que se hace en este tipo de ejercicio. Ya, entonces, el A de los propuestos. 4x cubo menos 6x cuadrado más 3x menos 2 partido en 3 menos x. Ya, esto es f de x. Y le dicen que encuentre una raíz que esté entre, entonces x sub 0 pertenece entre 1 y 2. Tal que f de x sub 0 sea 0. Y se hace lo mismo que hicimos, que se hizo en el P2B. Así, f de 1 por f de 2 tiene que ser menor o igual a 0. Entonces, ya yo voy a llegar y reemplazar, o sea, voy a dejarlo como escrito al tiro, no voy a escribir de nuevo toda la función. Tengo 4 por 1 al cubo menos 6 por x cuadrado, o sea, por 1 al cuadrado, más 3 por 1 menos 2 dividido en 3 menos 1. Ya, y esto es 4 menos 6, 4 menos 6 más 3 menos 2 partido en 2. Esto es menos, esto es 1, esto es negativo. Al final nos importa eso nomás. Entonces, esto es igual a negativo. Y reemplazamos en el otro por x igual 2. Entonces tengo 4 por 2 al cubo menos 6 por 2 al cuadrado más 3 por 2 menos 2 partido en 3 menos 2. Entonces me queda 4 por 8, 32 menos 24 más 6 menos 2 partido en 1. Y esto es 38 menos 24 menos 2, esto es positivo. Entonces volvíamos a lo que teníamos antes y tenemos negativo, positivo, entonces se cumple de que existe una raíz, como existe un valor que sea igual a 0 en ese rango. ¿Se entendió? Si no cumple, no existe, no. O sea, eso. Si no cumple, significa que no existe en ese rango. Entonces te pueden decir, demuestre que exista y en caso de no existir, encuentra un rango en el que exista. Y ahí sí te importa un poco más el valor porque sí, listo, ¿cuál agrando? Como te fijáis en las pendientes. No sé, probáis el 1 y el 2 y te dais cuenta de que el 1 te da positivo, te da, no sé, el valor de, voy a escribirlo aquí, si es que escribí el 1 y te da 3 y después el 2 te da 7. ¿Para dónde vaya a agrandar el rango?
¿Queréis mostrarlo? Sí. Por ejemplo, si es que cuando evaluáis en 1 te daba 3, que es positivo, y cuando evaluáis en 2 te daba 7, que también es positivo, no vaya a agrandar el rango hacia, como hacia el 5, hacia el 7, sino que el 1 lo tenéis que achicar más. No sé, ponerle -1. Y ahí evaluáis, listo. Entonces, existe una raíz entre -1 y 2, y esa va a ser como tu hipótesis. Lo probáis, y si es que se cumple esto, de que te da uno positivo y uno negativo, decís, listo, existe. Asimismo, como ahora estamos viendo de que f de x sea igual a 0, cuando vean el teorema del valor intermedio, les van a decir tal que f de x sea igual a un número, no sé, sea igual a 5. Y ahí simplemente en la función le restan ese valor. Hacen como una nueva función. Dicen, no sé, g de x va a ser igual a f de x menos el resultado, no sé, L. Y ahí hacen g de x por g de x1 menor a 0. ¿Se entendió? Y pueden preguntarnos por los valores exactos de x sub 0. Sí, pero ahí al final es factorizar y encontrar soluciones como al resultado. Acá te das cuenta que tenéis x cubo arriba y abajo un x, entonces de alguna forma buscáis simplificarlo o usáis, ¿cómo se llama este? Ruffini. No sé si lo vieron en el colegio. Usáis Ruffini y buscáis los valores, pero en general si es que les preguntan por el valor, les van a poner funciones que sean factorizables o que les den, o que terminen en cuadráticas y que usen como la fórmula general para las cuadráticas. Pero sí, de que pueden preguntarles, les pueden preguntar, pero no les van a poner una función imposible de, no sé, calcule de una cuestión que tenga x elevado a 5. A no ser de que se pueda factorizar y que vayan saliendo valores como simples. No sé, 2 se puedan factorizar y después te quede un binomio y tengáis que usar la fórmula general. Ya. B. Ya, esto quiero que participen. Ojalá si es que pudieran o escribirlo por el chat o por el micrófono. Como quiero ver como qué es lo que harían. Este es uno de los ejercicios que es más o menos parecido a todo lo que hemos hecho, pero está planteado distinto. Entonces te dicen que hay un número, te preguntan, ¿existe algún número que es exactamente uno más que su cubo? Entonces, si es que alguien podría participar o por el chat. Pero no es como imposible, no sé, como que suena muy raro. Así Ya, a ver, pero como eso, participemos. se, sí, se refiere como a que, ya, yo tengo, por ejemplo, Un número, un X, número ¿ya? y y ahí lo tengo al cuadrado, Al cubo. al cubo, perdón. Y eso quiere decir que x es uno más. Así. No, te preguntan, ¿existe algún Ah, número ya. que es exactamente igual que uno más que su cubo? O sea, te estoy preguntando por esta ecuación. ¿Cómo lo harían? Ni idea. Te estoy preguntando si es que existe. Como estoy preguntando por la existencia de ese número. No, no estoy preguntando el valor. Entonces, ¿qué se le ocurre que hay que hacer? Evaluando los números altísimos usando el Bolzano, ¿no? Con el teorema. Sí, se usa Bolzano. De hecho, se usa Bolzano y ya podéis poner números en un rango muy grande, pero no es tan necesario poner un rango muy grande. Pues vais y decir, no sé, voy a poner 10 y... Porque anda a elevar 100 al cubo. Como... O sea, lo podía hacer y al final igual es fácil porque es 100, pero
Podía hacerlo mucho más fácil con 1 y 1, o sea, con 1 y menos 1, con menos 2 y 2, y vais probando, ¿cachai? Entonces, mira, para partir vamos a hacer con 1 y menos 1, como para que nos dé una cuestión falsa y tengamos que ver hacia dónde crece y hacia dónde decrece. Entonces, yo voy a decir, f de x va a ser igual a x cubo menos x más 1. O sea, al final convertí esta ecuación, o sea, esta función a x cubo menos x más 1 igual a 0. Esa es la función que tengo ahora. Y yo quiero encontrar un x sub 0 entre un rango a, b, tal que f de x sub 0 sea igual a 0. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Y ya, pues entonces, evalúo, vamos a poner primero, vamos a decir a igual menos 1 y b igual 1. Para hacerlo simple y para ir viendo cómo va iterando dentro de esto. Entonces, menos 1 al cubo menos menos 1 más 1. Y 1 al cubo menos 1 más 1. Menos 1 al cubo menos 1, menos menos 1, 0, más 1, 1. Positivo. Y aquí 1 al cubo 1, menos 1, 0, más 1, 1. Positivo. Cumple de que f de menos 1 por f de 1 es menor a 0. No, o sea, menor o igual a 0. No lo cumple, porque nos dieron los dos positivos. Entonces ahora les pregunto, ¿para dónde lo iteramos? ¿Lo hacemos más grande? O sea, ¿hacemos de que ahora vaya de 1, o sea, de menos 1 a 2, o de menos 2 a 1? Más bajo. Ahí uno puede como probar para los dos lados. En general lo que se usa es que agrandáis el rango hacia los dos. Decir, listo, como no me arriesgo, y digo, ahora A va a ser igual a menos 2 y B va a ser igual a más 2. Como no solo te condicionáis en un lado, sino que vais y agrandáis los dos nomás. Y agrandando los dos tenéis que f de menos 2 por f de 2 tiene que ser menor o igual a 0. Esto tenemos, es menos 2 al cubo menos menos 2 más 1. Y 2 al cubo menos 2 más 1. Ya, entonces el primero nos da menos 8 más 2 menos 6 más 1 menos 7. Miento, menos 5. Y el otro nos da 8 menos 2, 6 más 1, 7. ¿Cumple? ¿Tengo que cambiar A y B? Sí. Sí, hay que cambiar A y B porque el rango, o sea, si es que te dicen arréglalo, lo arregla. Y acá te pregunto, ¿existe algún número? Sí, ese número existe y está entre menos 2 y 2. Y ya ahora nos damos cuenta, ¿cuál cambió? El 2 positivo sigue siendo positivo, pero el menos 2 ahora nos dio negativo. Entonces, como el condicionante, acuérdense de que es un gráfico y tenemos una función. Esta es una función así. Nosotros estamos buscando ya voy a escribir una función distinta, no sé. Nosotros estamos buscando un rango, por ejemplo, entre aquí y aquí. Entre este X y este X. Y si es que yo encuentro una sección que es negativa y una sección que es positiva, cuando las multiplique me va a dar negativo. ¿Esto para qué se hace? ¿Qué tiene que ver con la pregunta? Yo te pregunto si es que existe algún número que cumpla esa igualdad. Y para que cumpla esa igualdad, es lo mismo que pasarlo restando e igualarlo a 0. Entonces,
te preguntaba si es que hay algún número, algún valor de x, tal que si es que yo lo elevo al cubo y le sumo 1, siga siendo el mismo valor x. Esa es como la pregunta. Entonces te pregunto si es que existe. Quiero que entiendan la lógica de que para demostrar que exista, yo estoy buscando algún punto en donde lo atraviese, donde sea igual a 0, donde toda esa función sea igual a 0, porque si es que la función es igual a 0, significa que esta parte de acá y esta parte de acá son iguales. Entonces, cuando yo las resto, me da 0. O sea, cuando al x cubo más 1 le resto x, como son iguales, me da 0. Entonces, ahora nos damos cuenta de que si es que entre el 1 y el 2 sigue siendo positivo, o sea, que cambió, no sé, por ejemplo, aquí este es el 1, ya, voy a arreglar un poco el gráfico, vamos a decirlo ahí. O sea, este es el eje Y y este es el eje X. Entonces, entre el 1 y el 2, digamos que el 1 estaba aquí y acá está el 2, lo que hizo fue crecer. Pero entre el menos 1, que vamos a decir que está ya aquí, es que voy a hacer el gráfico de nuevo. Entonces aquí tenemos 1, aquí tenemos 2, esto para ahí creció, cuando está en menos 1, seguía siendo positivo, y después, pongamos que haces algo así, que no es la forma, pero, espera, con solo determinar este rango estaría bueno en ocasiones, nos pueden preguntar el número exacto. Acá no les preguntan el número exacto, en general les van a preguntar la existencia del número. Les van a preguntar, a ver, lo que más se pregunta en continuidad, ya más como valores, son límites laterales. Les preguntan, haga que esta función sea continua. Y les van a pasar una función que va a tener alfas, betas, gamma, entre medio, y tienen que calcular los valores, hacer sistemas de ecuaciones. Eso es lo como de más calcular el valor. Después les van a poner funciones y les van a decir, ¿existe algún número que cumpla esto? Y tienen que decir si existe, no existe. Y para demostrar que existe o que no existe, van a usar teorema de Bolzano, teorema del valor intermedio y Weierstrass. Que ese lo van a ver, no sé si el martes o el jueves, pero está más adelante también en el libro. ¿Y cómo les pueden complicar estos ejercicios? Preguntándoles por el rango, donde existe algo entre 3 y menos 3, y que justo en esos límites la función se indefina. Entonces la función van a ser cosas así, por ejemplo. Y también lo mismo para continuidad. Les van a pedir que demuestren que algo es continuo en puntos que no existen. Por ejemplo, van a tener una función que es así, que se va al infinito, y otra que también hace así. Entonces les van a preguntar, listo, ¿cómo hago que esta función sea continua? Y para eso en general dicen como, se hacen funciones por parte. Dicen f de x va a ser igual a, esto es 1 partido en x. Si es que x es distinto de 0. Y para que esto sea continuo, yo te puedo decir, listo, te voy a decir 1 si es que x es igual a 0. Y con eso hago que la función sea así. Ahí llega hasta el 1 y después baje. O sea, técnicamente esto igual se iría para arriba hasta el infinito y después como bajaría, pero ese punto existiría. O casos en donde tengan funciones por parte así. Como que cambian nomás de rango. No entiendo por qué debe ser menor a 0. ¿Cómo a qué va esa regla? Ya, mira. Eso es lo que estaba intentando explicar antes, pero después me distraje y me puse a contar otra cuestión. Tenía una función. Voy a explicarlo con una función lineal para hacerlo más fácil al principio y después voy a graficar esta misma para que se entienda. Tenemos esta función. em, y igual x menos 3. Y igual x más 3, no sé. Filo.
Voy a hacerla igual x y que pase por el 0. Entonces, yo estoy buscando dos puntos. Quiero encontrar un A y un B, un A y un B, en donde yo tome el valor de acá y si los multiplico, entonces f de A por f de B, quiero que me dé menor o igual a 0. ¿Por qué quiero que me dé menor o igual a 0? Porque este número va a ser un número positivo, B va a ser un número positivo y A va a ser un número negativo. O sea, eso es lo que yo quiero, porque cuando tengo un número positivo y un número negativo, significa de que la línea cortó el eje X. Si es que me hubiera dado los dos positivos, por ejemplo, así, un x cuadrado más 2, yo nunca voy a encontrar un valor donde esto se cumpla. O sea, donde esto igual a 0. Donde todo esto se cumpla. Entonces, porque nunca va a tocar el eje X. Entonces, si es que me preguntan, listo, ¿cuáles son las soluciones de esta función? No existen. No existe ningún valor para X donde esta función, ningún valor en los reales, donde esta función va a ser igual a 0. Entonces, como para eso estamos buscando, para eso se hace lo de como que uno sea positivo y el otro sea negativo. El mismo caso, si es que es así, x cuadrado menos 2, menos x cuadrado menos 2. Yo no tengo ningún valor en donde esto se va a cumplir, que va a ser igual a 0. Entonces, porque me va a dar negativo por negativo, me va a dar positivo. Entonces, yo quiero que se cumpla de que sea menor o igual a 0 para que corte el eje X. Si es que demuestro de que es menor a 0, significa de que hay uno positivo y uno negativo, por lo tanto está cortando el eje X y no sé cuál es el valor, pero existe. Y nosotros estamos viendo que exista. ¿Se entendió ahora? Sí, si es que te da que esto es igual a 0, vaya a cachar cuál, si es que es f de A o f de B, el que te está dando 0. Por ejemplo, digo, voy a poner y igual x. Onda, vamos a hacer esa función. Y te pregunto por f de 0, y, o sea, el rango A igual 0, B igual 3. Uno te va a dar 3, positivo, el otro te va a dar 0, cuando lo estés evaluando, y bueno, esto te da menor o igual a 0, entonces hay una solución. Cuando estés evaluando, te van a, te va a dar el valor, entonces ahí vayas a saber cuál es la solución o no. ¿Se entendió? Dale, bacán. Se puede borrar esto. Ya, pues entonces aquí teníamos, cuando primero evaluamos, menos 1 y 1. Nos dieron positivo y positivo. Uno nos dio, déjame ver cuánto nos dio. Nos dieron 1 y 1. Después cuando evaluamos menos 2 y 2, el 1 aumentó a 7 y y el 1 disminuyó a menos 5. Entonces, ahora te pregunto, ¿en dónde está el rango? Como ya no necesito el, el 1 y el 2. Como yo ya sé de que el rango de mi solución está entre menos 2 y menos 1. Porque cuando evalué en menos 1, me dio un número positivo, y cuando evalué en menos 2, me dio un número negativo. Entonces yo sé qué pasa por ahí, y con eso voy acortando mi rango. Entonces, no sé, te pueden poner, estoy pensando y estoy intentando inventar algún ejercicio, pero te pueden decir, dada la función x cubo menos x más 1, encuentre un rango de máximo una unidad
en donde el valor exista, en donde la solución exista. Y tú vas y empezás a decir, listo, menos 2 y 2. El rango no es de 1, pero quiero encontrar cotas. Y lo vais empezando a acotar. Entonces, tení esto y decís, listo, entre esto y esto pasa. Ya. Ahora voy a achicar estos rangos. Esto tenía ya al principio. Después decís, ya, voy a moverme un poco para la derecha. ¿Me sigue funcionando? Sí, ya me voy a mover un poco más. Ah, no, me pasé, listo, tengo que volver para atrás. Aquí. Me sigue funcionando, entonces muevo la otra todavía. Y muevo la otra. No, me pasé. Listo, ahí más o menos tengo ese rango de una unidad que me estaban pidiendo. Como para este caso inventado que acabo de decir. Juan, Sí, dime. acá, una pregunta. ¿Cómo sabemos si tiene, digamos, ya tiene solución, pero a través de este caso, porque podríamos estar probando infinitamente casos? ¿Cómo sabemos cuándo no va a tener solución, por decirlo de alguna forma? Porque la función podría ser infinita, ¿cachai? O sea, es una línea infinita y podría cortar, no sé, en el 1000, por decírtelo. ¿Cómo sabríamos? Una buena pregunta. Probáis un rango más grande y decir, listo, no sé, voy a probar en el uno, en el uno y en el -1. ¿Dale? Y veo los valores. Onda, ya, me dio 1 y 1, ¿cierto? Después probé en el -2 y en el 2. Si es que por ABC razón, en vez de darme 1 y 1, esto me da, no sé, 4 y 4, yo empiezo a decir, ya aumenté el rango y se me hizo más positivo todavía. Entonces ahí empecé ya a sospechar. -100 y 100. Y esto te va a dar, no sé. Voy a poner el mismo caso de x cuadrado más 2. Vamos a probar con eso. X cuadrado más 2. Que esta no tiene solución. Entonces yo me doy el rango de -1 y 1. O sea, la respuesta al final es cuando te das, como cuando probáis rangos y te dan cuestiones como, no, esto no tiene por dónde hacerse positivo, como más o menos lo intuís, ¿cachai? Acá en general te preguntan por la existencia, entonces ahí decís, no, no existe. O te preguntan por existencias en un rango dado. Entonces, aquí probamos -1 y 1, entonces te dan 1, o sea, te dan 3 y 3. 3 y 3. Decís, ya, me dio positivo, puede ser, voy a agrandar el rango, por eso lo agrandáis para los dos lados, porque en volada esto baja así, y tú estás ahí probando justo aquí, o baja para el otro lado, y teníais que irte. Entonces, agrandáis el rango. Si ya, no sé, -5 y 5. Y cuando probáis eso, te da 27 y 27. Decís como, antes tenía un rango y ahora que agrandé el rango, se me hizo más positivo todavía. Que al final la función es así, pues entonces, como 1 y 1, y ahora estamos en -5 y +5. Entonces, sí, ya, voy a probar un último caso, -1000 y 1000. Y me pongo yo ese límite. Y digo ya, 3, 1, 2, 3. Tení 1.000.002 y 1, 3, 1, 2, 3. Y 1.000.002. No, esto se me hizo cada vez más positivo. Ya, entonces, tal vez el punto está entre, eh, no sé, -1 y tal vez está más acotado entre los -1, que eran los más chicos que tuve. Pero cuando ya hiciste entre -1 y 1 y te diste cuenta que no pasaba, como ahí no te funcionó, ¿cachai? Y decir, no existe. O en un principio no existe. Se Ah, necesita más información. perfecto, perfecto. ¿Qué es los Y casos que que tienen que tener ojo y que para eso tienen que más o menos saber con qué función están trabajando? Por ejemplo, tengo la función seno de x. Y si es que yo, chucha, espérame. Y si es que yo tomo este rango y este rango, onda, tomo pi medios y 3 pi medios, serían aquí y aquí, el rango me va a dar positivo y positivo, pero sí tenéis soluciones, pues, ¿cachai?
Si es que hubierais elegido este rango, hubierais tenido este punto. Entonces tenéis que más o menos ver con qué función estáis trabajando para definir el rango. O sea, si estáis trabajando con cúbicas, sabéis que los positivos van a ser positivos y que los negativos van a ser negativos. Si estáis trabajando con cuadrática, tú sabéis que todos los números van a ser positivos, entonces te fijáis en los números que están sumando o restando. No sé, si tenéis x cuadrado menos 2, no vaya a probar números más grandes que 2. ¿Cachai? O sea, no vaya a ser 4 y menos 4. Porque Eh, te van a dar, o sea, te va a dar uno más grande que el otro. O sea, como... Entonces tenéis que ir como cachar qué función estáis trabajando. Por ejemplo, ahora estábamos trabajando una cúbica. Entonces nos importaba tener negativos. Mm, o sea, no voy a probar el rango 5 a 10. ¿Cachai? una última pregunta, Ronca, porfa. Sí, dime. Digamos, tenía una función que corta únicamente en un punto, ¿Ya? y todo el resto es positivo, así como por ejemplo la función cuadrática. Sé que es súper intuitiva esa, pero digamos, ¿cómo llegaría ahí en otro caso a ese preciso punto a saber que justo ahí corta, si en todos los otros lados es positivo? Eh, es como más a prueba y error, en verdad. Como si es que tenía una función cuadrática, es que tiene solo un punto, así. Ponte tú. La función va a ser x más Más 3. x menos 157 todo al cuadrado. ¿Cachai? Que corta en el x 157 y en ningún otro más. Claro. Como Sí, sé que ese es te como veis. súper intuitivo, pero digamos, de más existe algún caso donde no sea tan fácil, ¿cachai? Sí, a ver, en general son. Cuando no te dan un rango, eh, te hacen como funciones fáciles. O sea, te ponen un número que exactamente más uno sea, o sea, que al cubo más uno sea igual al número, ¿cachai? Como que al final es x al cubo menos x más uno. O otro ejercicio que había buscado, te decían, hay hay un monje que tiene que ir a una montaña. Se demora 12 horas en subir, o sea, parte siempre a las 7 de la mañana, 7 a.m. Llega a las 7 p.m. Se queda meditando toda la noche y después a las 7 a.m. del día siguiente parte de vuelta y se demora otras 12 horas y llega a las 7 p.m. Y te dicen, demuestre de que existe un punto en donde a la misma hora están a la misma distancia. Entonces establecí las dos funciones y decir, listo, punto inicial de cada día y los restáis, ¿cachai? No sé, decís que esto es una distancia acá. Entonces el inicial te va a dar k y el final te va a dar menos k, dependiendo de, como de dónde lo estés viendo, ¿cachai? No sé si es que acá partí, si es que decís que este es el 0 y este es el menos k, después cuando vayáis de k a 0, te va a dar 0, ¿cachai? Entonces ahí tenéis tus dos funciones, las multiplicáis. Para esto usáis teorema del valor intermedio, por eso no lo puse. Porque tenéis que decir f de x menos k igual 0. Como te dan ejercicios más fáciles, ¿cachai? Como tú por intuición decís, sí, pues si se demora lo mismo en caminar de ida, lo mismo que se va a demorar de vuelta. Entonces, a las 6 horas de haber partido, se va a encontrar justo en el medio y que va a estar al mismo lugar. Como los podía hacer como por intuición, pero simplemente lo complicado es demostrarlo. No sé si me expliqué. Perfecto. Entonces no nos van a poner como un ejercicio tan... No, a ver, igual para muy- la prueba es en caleta tiempo más. Entonces les va a entrar caleta de materia y donde lo más importante, yo creo que les van a hacer tres preguntas. A ver, con eso, falta, espera, lo tengo acá, nunca lo tengo anotado. Es el 16 de octubre, o sea, falta un mes y medio más. Entonces, para esa prueba le va a entrar todo continuidad y todo derivada. Entonces,
Les van a poner una pregunta, o sea, la P1 va a ser de continuidad, les van a poner unos límites laterales y demostrar la existencia de un rango, nada más. Y para eso van a tener que usar Bolzano o teorema del valor intermedio. ¿Cachai? Pero en general te van a decir f de x con x perteneciente entre algo 1 y algo 2. Y tenéis que demostrar que existe ahí. ¿Qué es lo que te van a hacer? Te van a complicar la función. Te van a decir, no sé, que algo menos algo. Va a estar como en la parte de abajo. Entonces vaya a tener que arreglar el límite para que exista. O sea, porque te va a quedar 0 partido en 0. O infinito partido en infinito. Entonces, pero eso para la próxima clase les traigo, o sea, para la próxima ayudantía les traigo ejercicio de eso cuando ya hayan visto el teorema del valor intermedio también. Perfecto, gracias. Dale. ¿Queda alguna otra duda de Bolzano, en verdad? Porque esto es, o de demostrar continuidad en rango, cosas así. A ver, voy a ver el chat. Ya, pues entonces, la C, y la última, porque esta igual era una ayudantía cortita, si tampoco han visto tanta materia de esto, y hacer más ejercicios de límites, y ya tuvieron la prueba, como, no sé si es tan necesario, ahora tienen que empezar a jugar con límites laterales, en verdad. Entonces, C. Les dicen, determine los valores de alfa y beta para que la función por parte x cuadrado menos 4 dividido en x menos 2, si es que x es menor a 2, alfa x cuadrado menos beta x más 3, si es que x está entre 2 y 3, y 2x menos alfa más beta, si es que x es mayor o igual a 3, sea continuo en los reales. Entonces, aquí les piden encontrar alfa y beta para que se cumpla que sea continua. Entonces, lo primero que así es ver en dónde están los problemas. Están en el x igual 2, en el x igual 3. Porque son en donde no conocí y necesitáis que sea continua en esos puntos. Tú tenías esta función, tenías, no sé, una función así. Cuando llega al 2, cambia de función a, no sé, algo así. Lo hice muy grande. Algo así. Y después cuando llega al 3, está así. Es así. Y tú necesitas ver de que estos puntos existan. Como de que no se vaya infinito para arriba y esto infinito para abajo. O los dos para arriba. Necesitáis que sea continuo en esos puntos, que son los puntos en donde cambian las funciones. Entonces, para eso aplicáis límites laterales. Es decir, el límite, cuando x tiende a 2 por la izquierda, de x cuadrado menos 4 partido en x menos 2, tiene que ser igual al límite, cuando x tiende a 2 por la derecha, de alfa cuadrado, no, alfa x cuadrado menos beta x más 3. Eso es nuestro primer límite a calcular. Y el segundo, que los voy a dejar anotado y después lo calculamos, va a ser el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de alfa x cuadrado menos beta x más 3 va a ser igual al límite cuando x tiende a 3 por la derecha de 2x menos alfa más beta. Entonces necesitamos resolver estos 4 límites. O sea, estos como 4 y en base a eso encontrar los valores de alfa y de beta. Entonces, vamos a partir por el primero, valga la Esas redundancia, por funciones te las este. dan, ¿o no?
¿Cómo? Esas funciones te las dan, ¿o no? Sí, está Bacán. en el enunciado. O sea, Al te final dan hay que hacer un esta. sistema de ecuaciones. Tenéis que resolver los límites y después hacer el sistema de ecuaciones. Entonces Vale. vamos a partir primero calculando este límite para después igualar a este de acá. Con el valor que saquemos de aquí, vamos completando las funciones de abajo y así vamos resolviendo hasta que nos quede el sistema de ecuaciones y encontramos alfa y beta. Entonces, límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de x cuadrado menos 4 partido en x menos 2. Ya, esto es lo mismo que x menos 2 por x más 2. Tiene x menos 2, se simplifican. Y cuando reemplazamos con el x igual 2, esto nos da 4. Entonces, ahora tenemos el segundo límite. Límite cuando x tiende a 2 por la derecha, que es el límite de aquí. De alfa x cuadrado menos beta x más 3 tiene que ser igual a 4, que es el valor del límite de la función que nos dio antes. Reemplazamos por x igual 2, porque no tenemos nada que se nos anule, y nos queda 4 alfa menos 2 beta más 3 igual a 4. Entonces nuestra primera ecuación va a ser 4 alfa menos 2 beta es igual a 1. Ahí tenemos la primera ecuación que sacamos. Y ahora nos vamos al siguiente límite. Tenemos límite, o sea, ahora vamos a hacer la parte como 2. 1, 2. Una pregunta. Dime, sí. Es que me perdí en esa parte de que igual hasta 4, eso lo hiciste antes, ¿o no? Aquí O sí. sea, Calculé el límite acá. Primero calculé este límite ya entendí, ya entendí. Ya, aquí. muchas gracias. Dale. Y después fui y lo igualé. Como calculé primero la parte izquierda y después igualé las funciones. Ya. Y ahora calculamos la segunda parte del límite, donde nos dicen que x tiende a 3 por la izquierda. Sí, por la izquierda de alfa x cuadrado menos beta x más 3 es igual a límite cuando x tiende a 3 por la derecha de 2x menos alfa más beta. Como ninguna de las dos funciones nos da problema con llegar y reemplazar el límite, lo hacemos. Entonces nos queda 9 alfa menos 3 beta más 3 es igual a 6 menos alfa más beta. Y bueno, de acá pasa el alfa restando, el beta restando y el 6 restando. O sea, el 3 restando para el otro lado. Y nos queda 10 alfa menos 4 beta es igual a 3. Y con eso sacamos nuestra segunda ecuación. Entonces ahora simplemente nos queda hacer un sistema de ecuaciones y con eso encontramos el valor de alfa y el de beta, que eran 4 alfa menos 2 beta igual 1. Entonces, 4 alfa menos 2 beta igual 1. Multiplicamos por menos 2, o sea, voy a escribir estas iguales a 0. Entonces estará menos 3 igual 0 y esta menos 1 igual 0. Entonces, la de abajo, esto voy a escribir una raya para no confundirme. Entonces la de abajo la multiplicamos por menos 2 y nos queda menos 8 alfa más 4 beta más 2 igual 0. La tacho. Y sumamos. Entonces nos queda 2 alfa menos 1 igual 0. Entonces alfa es igual a 1 medio.
pasa el 1 sumando, el 2 dividiendo, nos da que alfa es igual a 1/2. Entonces ahí tenemos el primer valor. Y reemplazamos el 1/2 en cualquiera de las dos ecuaciones. Lo voy a reemplazar acá porque la tengo más fácil. Entonces me queda menos 4 más 4 beta más 2 igual 0. Sumo este con este, me queda menos 2, pasa al otro lado sumando, me queda 4 beta igual 2, beta igual 1/2. Con eso encontramos el valor de alfa y el valor de beta para que esta función sea continua. ¿Se entendió? Voy a mostrar todo, los que estén copiando. Perfecto. A ver, esta materia al final es esto. Como no es más que esto. Les pueden complicar con lo que les estaba diciendo antes, de que les ponen, tal vez encuentren los valores en una función donde el rango, la función no existe, entonces como que les complique un poco y tengan que calcular el límite primero para ver qué valor toma y si es que eso es positivo o negativo. Y lo mismo para límites laterales, de que ahora en este técnicamente era, o sea, era una fácil, x² menos 4 dividido en x menos 2. Pero les pueden poner uno donde la función es un poco más complicada y tienen que calcular el límite y usar propiedades. No sé si le hubieran puesto alguna función trigonométrica en esto, como se complica un poco más. Pero la lógica es siempre la misma y el procedimiento siempre es el mismo. Ahí para las próximas ayudantías voy a poner propuestos más peludos como me pidieron. Y nada, eso. No sé si queda alguna duda. Voy a ver el chat. Esa es toda la ayudantía. Perfecto. Ya, bacán. Dale esto. Voy a parar de grabar si verdad era esto nomás.